Nacional Barbosa, ¿cierto? Caminando hacia Barbosa, o sea, en el mismo sentido. ¿Hay alguien, por favor, pero con el caminando micrófono por toda la abierto? mitad de la vía. Compañera Luzari, por favor, apaguen los micrófonos. Sí, Diego Andrés tiene el micrófono abierto, si nos puede colaborar, por favor. Disculpe. Muy bien, entonces, ¿qué es la organización administrativa o cuál es el objetivo de esta organización administrativa o el objetivo de abordar esta temática el día de hoy? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es conocer e implementar el proceso de estructuración de un organigrama para la organización. Muy seguramente ustedes han escuchado en algunas otras ocasiones eso del organigrama, para qué es, para qué sirve, qué información nos tiene. Entonces lo que vamos a ver hoy es precisamente eso, las bondades de que en nuestras organizaciones haya un organigrama, por qué lo deberíamos tener formalmente definido en nuestras organizaciones y cómo se hace. Eso es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Entonces, el objetivo general es conocer e implementar el proceso de estructuración del organigrama de una organización. Y los objetivos específicos es, primero, familiarizarse con el concepto de organigrama y de organización administrativa, conocer los aspectos claves para estructurar ese organigrama y, por último, construirlo. Entonces, en la tarde de hoy, todos ustedes van a terminar con un organigrama formalmente constituido para sus organizaciones, de manera que más adelante lo puedan comunicar a todas las personas que están involucradas pues, en esas organizaciones. Quisiera hacer una pregunta, 2 o 3 personas, ¿tienen ustedes en la mayoría de los casos el organigrama ya definido para sus organizaciones o no? Quisiera como que me contaran si ya tienen algo de eso en sus casos particulares. Buenas tardes. En el caso de Asofinca, de la región del Guavio, pues ya tenemos un organigrama, pues tenemos que estructurarlo un poco más y definir un poco más clara como cada una de las funciones, pero en términos generales sí lo tenemos establecido. Listo. Quisiera cambiar la pregunta, más bien, díganme si algunos de ustedes todavía no tienen organigrama. No lo tenemos. Ok. ¿Alguien más no lo tiene? Buenas tardes, Rocío Casallas de ANUC de Apulo. No, señor, no lo tenemos. Ok. Perfecto. Patrocinio Molina, no tenemos. tampoco tenemos organigrama. Listo, está bien. David Aponte, tampoco lo tenemos. Les agradezco mucho. Entonces, lo que vamos a hacer hoy... Listo, está bien, no hay problema. Ya con eso, digamos, me hice una idea de que efectivamente hay varias organizaciones que no lo tienen. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar la metodología para estructurar ese organigrama en caso de que no lo tenga. Y en caso de que sí lo tenga, pues vamos a chequearlo y a mirar a ver qué se le pudiera ajustar en función de lo que estamos viendo hoy. Es decir, que si ya lo tiene, de todas maneras, muy seguramente de esta charla van a salir cosas interesantes que pueden revisar al interior de sus organizaciones con las personas pues, que las integran. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que ustedes se pregunten, bueno, sabemos qué es un organigrama y para qué sirve. Sobre todo, ¿para qué sirve? El organigrama seguramente muchos de ustedes lo han visto en otras organizaciones, lo han oído mencionar, lo han visto en fotografías de cuando van a alguna empresa, pero la pregunta interesante es ¿para qué sirve? ¿Por qué nosotros en este plan de fortalecimiento vemos como importante involucrar el tema del organigrama en las organizaciones? Entonces, pregúntense ustedes, por favor, ¿cuál es el objeto de un organigrama? Si ya lo tiene, ¿realmente ese organigrama está cumpliendo el objetivo? Y si no lo tiene, pregúntense ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de tener un organigrama? Y si eso tiene un objetivo, ¿por qué no lo tiene? A pesar de que en la tarde de hoy lo vamos a construir. Es simplemente para que, digamos, vayamos pensando de que si todo tiene una lógica y todo tiene una función en nuestras organizaciones, entonces, ¿cuál es la función de esos organigramas? Al principio, entonces, por supuesto, habrá que abordar algo un poco conceptual o un poco teórico para que tengamos la base, ¿sí? Entonces,
La definición de organización administrativa es simplemente el saber cómo están organizadas las personas dentro de la organización. Es decir, qué rol juegan y cuál es la manera como la información fluye a lo largo de esa organización por unos niveles jerárquicos, por unos diferentes niveles de responsabilidad. Entonces, en función de esa forma como las personas están organizadas dentro de la organización, es la manera también de que se hará factible alcanzar los objetivos. Llegar a un objetivo, digamos, tiene diferentes maneras, disculpe, o diferentes formas de llegar allá. Pero el organigrama se supone, o la organización administrativa se supone que es la forma como usted organiza los recursos humanos de la mejor manera, de la forma más óptima para que esos objetivos que nos habíamos planteado en la misión, en la sesión anterior, efectivamente se cumplan. ¿Por qué? Porque no todo mundo en las organizaciones hace las mismas funciones y tareas. No todos tenemos las mismas responsabilidades. No todos tenemos los mismos recursos, no todos tomamos las mismas decisiones, dependiendo de los diferentes niveles jerárquicos, son las decisiones que se toman. Entonces, por eso la definición de esta organización es la manera como nos organizamos todos a lo largo de una organización para finalmente lograr los objetivos que se tienen planteados a nivel estratégico, que fue lo que vimos en la misión. ¿Por qué es importante tener una organización administrativa en nuestras organizaciones, o porque es importante tener un organigrama claramente definido y difundido entre los miembros de la organización? Entonces, como dice acá, dentro de la utilidad que tiene, es que conocer este organigrama permite tener totalmente clara la línea de mando. ¿Qué quiere decir eso? Que todos vamos a saber, sin equivocarnos, quién es el que toma las decisiones, quién es el que marca las directrices, quién es el que define las estrategias, quién es el que define cómo se hacen las cosas, y yo a quién dentro de la organización le debo, digamos, respetar las decisiones. ¿Quién es el que toma las decisiones y dice qué es lo que yo debo ejecutar? Eso es lo que se conoce como línea de mando. ¿Quién está sobre mí en términos decisionales? ¿Y quién puede estar debajo de mí en términos decisionales también? O sea, ¿quién define las actividades y tareas que cada uno tiene que hacer? Eso es la línea de mando. ¿Quién está sobre quién en términos decisionales y de responsabilidades? Y además de eso, entonces, de definir la línea de mando, o sea, quién obedece a quién en esas directrices organizacionales, también es importante porque esa organización administrativa permite definir y clarificarle a todo el mundo las responsabilidades y los recursos que se tienen dentro de una organización. No todo el mundo hace lo mismo. No todo el mundo tiene las mismas responsabilidades y por lo tanto, entonces, al usted tener definido ese organigrama, queda muy claro qué hace cada quien. Entonces ustedes podrán decir, esto no es importante, no es necesario, porque en esta organización llevamos 20 años haciendo las cosas y ya cada uno sabe qué tiene que hacer. Eso es verdad. En el hacer puede que cada uno sepa qué tiene que hacer, pero las organizaciones son como si fueran seres vivos que se van transformando. Entonces, el hecho, por ejemplo, que hoy tengamos un presidente de la organización o un director, no sé cuál será la denominación que le dé cada una de las organizaciones, no quiere decir que esa persona va a ser eterna, no quiere decir que esa persona que es el presidente hoy se va a perpetuar allí durante N años hacia el infinito. Esa persona puede salir de la organización, puede decir me retiro, decidir retirarse, esa persona puede morir incluso. Entonces, si las personas pueden irse de las organizaciones, esas funciones que la persona que antes estaba en la presidencia hacía, deben quedar documentadas para que la persona que llega sepa qué es lo que tiene que hacer, sepa cuál es su equipo de trabajo, cuál es la línea de mando que él tenía y qué es lo que las directrices que él, digamos, ejercía sobre los demás. Entonces, las responsabilidades son importantes porque nosotros dentro de las organizaciones no somos eternos, sino que nos podemos ir. Y en la medida en que esto esté documentado, no importa quién haga el papel, lo importante es que todo el mundo sabe cada rol, qué funciones tiene dentro de la organización.
Cuando esto no está documentado, puede llegar a suceder entonces que cuando alguien se va, la persona que llega nueva no encuentra nada, no sabe cuáles son sus funciones y tiene que volver a aprender. Y volver a aprender toma tiempo, hace gastos de recursos y finalmente entonces los objetivos puede que no se cumplan. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos definida y formalizada la organización administrativa dentro de nuestras organizaciones. Que no importa quién está hoy ejerciendo el rol, esas funciones están definidas, formalizadas, y puede ser la persona que está hoy o puede ser otra, siempre se sabrá qué es lo que hay que hacer. Esa digamos, es la utilidad, la bondad que tiene. Y el objetivo de hacer el análisis de la organización administrativa, entonces, es facilitar que los miembros de la organización aprovechen los recursos disponibles para que se alcancen los objetivos, que no estemos improvisando. Digamos que en este tema de la organización administrativa hay dos conceptos claves fundamentales. Una son las funciones y otras son las responsabilidades. Las responsabilidades son las que le tocan al cargo que usted está desempeñando y que le tocan a ese cargo desde lo formal. Las funciones es lo que usualmente usted hace en la vida real, que muchas veces incluso no son las responsabilidades que estaban diseñadas para el cargo. La idea es que esos dos elementos se parezcan lo más posible, que lo que yo hago en la vida real, o sea, mis funciones, sean las mismas responsabilidades, o sea, lo que debería hacer ese cargo que estoy desempeñando. En palabras sencillas, las responsabilidades son el deber ser del cargo que desempeño, mientras que las funciones son el hacer o el ser del cargo que estoy desempeñando. Muy seguramente ustedes lo han vivido. Uno a veces llega a una organización a desempeñar un cargo y termina haciendo un montón de cosas que usted no pensó que le iban a tocar hacer porque se supone que es responsabilidad de otra persona, de otro cargo distinto. Entonces, como puede pasar en el día a día de las organizaciones, que todo el mundo termina haciendo cosas distintas, incluso sobrecargando más a unas personas que a otras, por eso es importante tener una organización administrativa definida, declarada y conocida por todos, para que no haya malos entendidos y lo que hacemos en el día a día sea realmente lo que deberíamos hacer en función de las responsabilidades del cargo. Yo creo que eso nos da, pues, de alguna manera una luz de por qué es importante que sepamos cuál es la organización administrativa, cuáles son los cargos que tenemos, cuáles son responsabilidades, y en función de las responsabilidades también la alta dirección o el presidente de la organización debe definir qué recursos le da a cada persona, porque las responsabilidades se ejecutan en función de que haya unos recursos. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda hasta este momento. Si sí la tienen, por favor, participe libremente. Si no la tienen, podemos entonces continuar. Entonces, dentro de las organizaciones hay dos cosas distintas, algo que se llama la organización administrativa formal y la organización administrativa informal, que es algo similar a lo que estábamos hablando hace un momento de funciones y responsabilidades. Entonces, la organización administrativa formal es la que se basa en la división racional del trabajo, o sea, en la que cuando uno diseña el organigrama en función de los objetivos que se quieren cumplir, se reparte el trabajo y se define qué hace cada cual. O sea, planeada en función de lo que hay que hacer para lograr el objetivo y plasmada en un documento que se formaliza y se, digamos, comunica a todos los demás dentro de la organización. Por eso dice aquí, es un documento aprobado por la dirección y conocido por todos. Entonces, las personas que en las organizaciones hoy no tienen un organigrama, a eso es a lo que vamos a llegar. A poder tener un documento en donde sabemos quiénes son los que están en la organización, qué hace cada persona, y eso se hace conocer por todos los demás. Adelante. Profe, vea, le habla William Busto aquí de la NUC San Bernardo. Sí, señor. Profe, es que, por ejemplo, en ciertos organigramas, como en el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos, por la dispersión de las veredas, un comité ejecutivo. El comité ejecutivo, pues, es el que en un momento determinado, si no se pueden, por ejemplo, ahorita en pandemia, que todos estábamos peor de dispersos
por cuestión de las aglomeraciones, las decisiones se tomaban en comité ejecutivo. Es decir, el comité ejecutivo estaba integrado por el presidente, el secretario, el fiscal, un vocal o los dos vocales, ¿sí? Entonces eran 5 o éramos 5 que decidíamos, tomábamos decisiones. Y después, pues les comunicábamos por WhatsApp al resto de integrantes, ¿no? De la totalidad de las familias inscritas o de usuarios que tenemos en el municipio. Ese mismo sistema lo tiene, por ejemplo, la organización departamental y la nacional, porque, por ejemplo, la NUM nacional, imagínense, a veces no se pueden reunir los 28 departamentos que están inscritos, como en la departamental, no nos podemos reunir los 48 o 52 municipios que están activos, ¿sí? Entonces, esa es como una salida que nosotros implementamos, hacer un comité ejecutivo que pues sesiona, porque son pocos, y toman unas decisiones acordes. Sí, gracias William por su intervención. Esto es muy importante y de hecho eso pasa en muchas organizaciones. Es decir, el nivel directivo usualmente está precisamente concentrado en unas pocas personas que son las que toman las decisiones. Lo que en las empresas, por ejemplo, llaman juntas directivas, pues William nos decía que en esta organización se llama un comité ejecutivo, pero de eso se trata, o sea, es identificar cuáles son las diferentes jerarquías y cómo es que se toman las decisiones en ese nivel. En muchas ocasiones el nivel directivo no es una sola persona, sino varias a nivel de junta, de asociación o de comité, que es el que está tomando la decisión, entonces no hay ningún problema. Pero lo importante, hablando de lo que veníamos conversando de la organización administrativa formal, es que eso esté, digamos, formalizado y conocido por todos, para que cuando ese comité, por ejemplo, William, tome una decisión, todo el mundo lo acate y todo el mundo la reconozca como una decisión que sea válida. Por eso es que es importante comunicar cuál es la jerarquía que se tiene dentro de una organización, cómo es ese organigrama, para que cuando lleguen esas directrices, la gente pues finalmente responda porque la reconoce como una decisión del comité y que ese comité es el que tiene la autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Por eso es que hay que formalizar la organización administrativa. Profe, discúlpeme, dentro del organigrama está nombrado ese comité ejecutivo para las decisiones, por ejemplo, cuando no podemos, por circunstancias de lejanías o de dispersión, con los integrantes del resto de asamblea, entonces ese comité ejecutivo es el que analiza y toma las decisiones. Es decir, somos 5 y por votación decidimos. Sí, está bien. Está bien, perfecto. Mire, quiero hacer, compañero William, pláceme saludar ya de San Bernardo. Pero a ver, yo quiero dejar claridad en lo siguiente. Desde luego que depende del tipo de organización que se tenga. Para el caso de Nuevo Colón, que somos Asoconfruber, estamos constituidos como una ESAL, como una entidad sin ánimo de lucro, que obviamente depende del tipo de asociación que se tenga, si es cooperativa, si es una sociedad agropecuaria de transformación. Y lo que el profesor nos está haciendo ver es que es necesario que cada organización, sea cual fuere su figura, deben tener un organigrama y constituidos sus diferentes organismos. Para el caso de la ESAL, hablo por Nuevo Colón. Aquí tenemos un representante legal con su principal y su suplente. Y en la junta directiva se tiene el presidente, el vicepresidente, secretario principal, un secretario suplente, 4 vocales, 2 principales, 2 suplentes, y la junta directiva y disciplina, también con 4 vocales, 2 principales y 2 suplentes, respetando también la equidad de género por la cantidad de asociados. Quería hacer ese paréntesis. Sí, Argemiro, me congratula saludarlo y escucharlo, es decir, llevamos mucho tiempo sin diálogo y gracias a la conexión pues
sé que está usted por ahí. Nosotros también somos sin ánimo de lucro, somos una asociación de usuarios. Y igual también tenemos jerarquías como presidente, es igual. Pero para el caso de tomar decisiones, pues las damos así para no tener que citar a toda la asamblea. Entonces, el comité ejecutivo fue una figura que nació para eso, por la dispersión de todos los asambleístas. Muy bien, William, muchas gracias. Y Diego, también muchas gracias por su intervención. Y es efectivamente eso de lo que estamos hablando. O sea, como lo dijo Diego, no lo puedo haber dicho de una mejor manera. Cada organización, en función de sus necesidades y sus particularidades, define cómo es su organigrama. Eso no viene impuesto, ni hay un organigrama que es el ideal, ni el que hay que seguir a la fuerza. Eso depende de las funciones que se lleven a cabo y del dinamismo que se da. Por ejemplo, en el caso de la de William, se generó el comité porque hay una necesidad de tomar decisiones así. Eso es lo que es importante que lo veamos hoy, que las organizaciones, no importa cómo lo construyan, lo ideal es que tengan un organigrama definido en función de sus particularidades para poder, digamos, establecer formalmente cómo es la línea de mando, cómo se toman las decisiones y cómo se distribuyen esas decisiones de ahí hacia abajo. Como dijo Andrés, lo ideal, la situación ideal es que todas las organizaciones tengan un organigrama y por eso a partir de estas charlas que estamos haciendo, todos ustedes lo van a construir hacia el futuro. ¿Para qué? Para que eso quede formalizado. ¿Por qué es importante formalizarlo? Por esto que estamos hablando, el contraste entre la organización administrativa formal y la organización administrativa informal. La formal, ya dijimos, es esa que está construida en función de la racionalidad de las diferentes responsabilidades que tienen los cargos. Y en función de esas responsabilidades, entonces, se definen que hay unos diferentes niveles y unos diferentes roles dentro de esos niveles jerárquicos. Eso se define, se aprueba y se da a conocer por todo el mundo para que nadie tenga dudas de lo que le toca hacer a cada uno y de quién está encima suyo o debajo suyo en términos decisionales en esa organización. Por eso, como dice allí, se detallan aspectos como la especificación de los cargos, o sea, qué hace cada uno, o cuáles cargos son los que existen, las jerarquías, quién está encima y quién está debajo en términos de la decisión, y cuáles son las responsabilidades. ¿Por qué es importante esto? Porque es que también hay una organización administrativa informal. Y esa organización administrativa informal es esa que surge espontáneamente por la interacción de los seres humanos. Entonces, cuando nos juntamos un grupo de personas a trabajar por un bien común o por un objetivo en común, uno encuentra, por ejemplo, que hay unas afinidades. Yo me caigo mejor con esta persona me parece que tiene unos objetivos parecidos a los míos, o somos de la misma vereda, entonces tenemos una afinidad por eso. Entonces, de alguna manera, esas afinidades hacen que usted termine generando, por ejemplo, relaciones de amistad o relaciones de todo lo contrario, antagonismo. Con aquella persona tal vez no me entiendo tan bien como con otras. Entonces, en la informalidad, todo el mundo termina haciendo lo que a la luz de esas afinidades le parece bien. Entonces, como aquella persona no me cae bien, yo no cumplo, no me hablo con él, prefiero no mandarle comunicaciones, prefiero no encontrarme con él para discutir nada, porque simplemente no me cae bien. Eso se da en la informalidad. Pero si nosotros tenemos claros de que eso no es el objetivo, que eso no es lo ideal, porque lo ideal es que cada uno cumpla con su rol al margen de lo informal, al margen de que si tenemos afinidades o no. Es definir cuál es mi rol en la organización, cuáles son mis responsabilidades y los recursos que necesito para cumplirlas. Entonces, por eso dice acá que aunque la organización informal está clasificada y reconocida porque todos sabemos que eso es de la vida real, nosotros podemos interactuar informalmente en una organización y a la final nadie nos dice qué hay que hacer. Yo hago lo que creo que es conveniente hacer, lo que creo que está bien, pero nunca nadie me ha dicho qué hay que hacer. Aunque eso opera y en muchas ocasiones funciona, como dice aquí, lo ideal es no optar por una organización informal, por una organización administrativa informal,
porque eso genera muchas veces fricciones en el equipo de trabajo, o sea, disgustos. Yo estoy haciendo unas funciones y puede que el otro haga otras, pero a mí me parece que él, sabiendo que estamos al mismo nivel, tiene menos funciones que yo. Y entonces me siento incómodo porque estoy haciendo más cosas que mi compañero. Eso se da en la informalidad porque no se está definido claramente jerarquías y tareas de la que cada uno tiene que hacer. Entonces, conclusión de esto que estamos viendo acá. A pesar de que es posible funcionar sin una organización administrativa formal, que es lo que pasa en muchos de los casos de ustedes, que a pesar de no tener un organigrama, funcionan, lo ideal es sí tenerlo, porque en la medida en que lo tengamos, no hay discusión de qué le toca hacer a cada uno, distribuido de una manera racional en función de lograr los objetivos. Entonces, como conclusión, se puede operar sin tener un organigrama y una organización administrativa formal, pero no es lo ideal. Y por eso es que en el día de hoy intentaremos configurar cuál es ese organigrama que vamos a tener en cada una de nuestras organizaciones. ¿Listo? Discúlpame. Disculpe. A ver, es importante que no olvidemos que el organigrama es la gráfica, es el reflejo de la función estatutaria. No podemos hablar de organigrama simplemente, o no lo podemos desvincular de lo que son los estatutos de la organización. Porque a veces se cree que un manual de funciones o un organigrama, una gráfica, es suficiente. Pero yo lo que les quiero precisar es que debe ser el reflejo del texto de los estatutos aprobados por asambleas y que sean legales. Gracias. Sí, señor Leopoldo, muchas gracias. Usted tiene toda la razón. Todo lo que estamos haciendo aquí en este módulo de Administración y Finanzas, de alguna manera debe estar soportado en lo que ustedes han definido en sus estatutos. Fíjense que la sesión anterior muchos de ustedes decían, no tenemos misión ni visión, pero leyendo los estatutos es posible que miremos qué es lo importante para esta organización y la podamos definir. En la estrategia siempre debe haber una correspondencia entre esos que ustedes definieron como lógico y estratégico o como importante en sus estatutos, y eso debe verse representado en todo lo que estamos hablando. Entonces, exactamente, y Leopoldo, muchas gracias por el aporte, porque efectivamente debe haber una gran correspondencia entre esos dos elementos. Los estatutos deben ser la base para tomar las decisiones. Profe, discúlpeme. Pues en mi organización, como somos pocos, pues nosotros tenemos lo siguiente. La junta directiva, pues nos reunimos. Si hay unas propuestas, por ejemplo, que nos están ofreciendo una capacitación o algún tipo de mercado de comercialización, pues miramos si vemos que la propuesta es interesante. Entonces, gracias a la tecnología, pues el WhatsApp, que nosotros tenemos un grupo de la asociación con todos los asociados, entonces ahí se pone a consideración. Decimos, miren, ahí está propuesta, quiénes están interesados, o qué. Entonces de ahí ya miramos cuáles de ellos están interesados en esa propuesta y por mayoría pues se toma la decisión. Entonces no sé si de pronto estamos haciendo algo incorrecto o algo. No, seguramente no lo están haciendo incorrecto. Más adelante vamos a ir viendo cómo se pueden configurar o identificar los diferentes niveles, pero si a ustedes eso les funciona y esa es la forma de tomar las decisiones, esa es la manera. O sea, lo importante es que si así lo definen, eso quede formalizado. ¿Por qué? Porque como hemos venido diciendo, hacia el futuro las personas pueden cambiar. Y así cambien las personas, las responsabilidades no deben cambiar. Entonces es eso. Es que si ustedes definen que esa forma les funciona, formalícelo, comuníquelo para que eso quede ya establecido en su organización. Y no importa si es Jairo Alberto el que está hoy ahí o si es otro, las cosas se sigan haciendo porque así ustedes definieron que se deberían hacer. Ese es el mensaje. ¿Listo? Muy bien.
continuemos entonces. Hay diferentes tipos de organizaciones, dependiendo de las estrategias que se llevan a cabo, dependiendo de cómo operan. Entonces, ustedes es posible hayan escuchado de organizaciones lineales o funcionales o incluso matriciales. Aquí yo no voy a hacer énfasis en todas, sino que me voy a detener en la que, a mi juicio, tiene mayor aplicabilidad para las organizaciones que ustedes operan. Y dentro de esas está entonces la organización lineal. La organización lineal entonces trata un modelo jerárquico tradicional, simple y piramidal. Es el típico organigrama que siempre hemos visto, que es como una pirámide, donde arriba están los que toman las decisiones y se va anchando en la medida en que baja porque hay más personas en los otros niveles jerárquicos. ¿Cuáles son las características de esa organización lineal? Primero, que la comunicación se transmite de manera unidireccional, o sea, las decisiones se toman es arriba, en una junta, en una asamblea, en un comité, y esas decisiones se comunican o se transmiten hacia abajo de manera vertical, ¿sí? Unidireccionalmente, o sea, las decisiones se toman arriba y bajan. Hay otras formas de organización en donde las decisiones se toman es entre todos, pero esta usualmente es la que seguramente se va a aplicar más a la situación de ustedes. Entonces, como dice aquí, la decisión se toma arriba desde la posición superior de la estructura, que se conoce como nivel directivo, y va bajando hacia las posiciones localizadas en la base del organigrama, que sería el nivel operativo. La toma de decisiones es centralizada y existe una jefatura única. Ojo que esto que hablo de jefatura única no estoy diciendo que es una persona, no, sino un órgano único tomador de decisiones, que puede ser una asamblea, una junta o un comité, pero son ellos. Y si se ha definido que son ellos y nadie más los que toman las decisiones. Por eso dice allí jefatura única. No es que las decisiones se toman de manera concertada entre todos. Por supuesto, hay diferentes niveles de decisiones. Estamos hablando de las decisiones estratégicas que se toman arriba, pero por supuesto a nivel ejecutivo, a nivel operativo, uno puede tomar otras decisiones ya más del día a día, que también está bien. Listo. Y por último, entonces, como característica se tiene que la autoridad y la toma de decisiones pues se concentran en esa pirámide, que es lo que estamos hablando, en esa punta de la pirámide, mientras que en la base lo que se hacen son tareas específicas y simples, o sea, cosas concretas del quehacer diario. Por eso les decía, todos podemos tomar decisiones, pero en la base se toman decisiones del quehacer rutinario, de las cosas operativas, mientras que en la punta de la pirámide se toman son esas decisiones estratégicas. ¿Listo? Alguien abrió como un micrófono, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o comentario. Nadie, bueno, listo. Entonces creo que todo hasta ahí va muy claro. Entonces hablemos de los niveles jerárquicos. Los niveles jerárquicos usualmente en este tipo de organizaciones administrativas son 3. El primero de ellos es el nivel directivo, que como les digo es el que está arriba en la punta de la pirámide. Entonces se ubica allí la dirección organizacional. Y la dirección organizacional puede ser cualquier órgano que ustedes definan. Puede ser la junta directiva, una asamblea de socios, una asamblea de accionistas, llámelo como se llame. Comité directivo, en fin. Lo importante es que está arriba y es el que toma las decisiones. Y sus funciones entonces son, en términos generales, coordinar, producir y ejecutar la planeación estratégica de la empresa. Por eso, hace 8 días que estábamos construyendo la misión y la visión, yo les decía, eso es responsabilidad del nivel directivo, por supuesto, escuchando cuáles son los pensares de todos los demás miembros, porque digamos lo ideal no es que usted imponga cuál es la misión, sino que escuche los pensares, escuche qué criterios tienen todos esos en su organización, pero esa junta directiva o ese nivel directivo es el que define finalmente cuál es la misión y la visión hacia dónde va la organización. Entonces, por eso, la función principal de este nivel directivo es producir y ejecutar la planeación de la empresa o de la organización en el caso de ustedes. Otro elemento importante que puede llegar a ser
función del nivel directivo, representar la organización. Puede existir, por eso les digo, todo depende de cómo estén ustedes configurados, pero puede haber organizaciones en donde el nivel directivo es una sola persona que se llama representante legal y ya, no hay comité, no hay junta, solamente una persona y él es representante legal y lo representa y ya. Entonces, dependiendo de cómo se configure, podemos tener o no tener. Si somos un órgano decisorio con varios roles o con varias personas, dentro de ellos seguramente va a estar el representante legal. Entonces, por eso es que aparece dentro de las funciones del nivel directivo también la representación de la organización. Luego viene entonces elaborar, asignar y ejecutar el presupuesto. Finalmente allá donde toman las decisiones gruesas del capital. Aprobar el endeudamiento, por ejemplo. Dirimir conflictos, esto es muy importante. Dirimir conflictos funcionales dentro de los demás niveles. En todas las organizaciones hay conflictos de intereses, hay conflictos, por ejemplo, de personas que no se entienden, hay conflictos de jerarquía también, porque muchas veces no se respeta la jerarquía por aquello de que la organización informal trata de ganarle espacio a la organización formal, y entonces esos conflictos de intereses o esos conflictos generados los debe dirimir ese nivel directivo, llámese como se llama, intentando entonces que todo el mundo siga trabajando de una manera adecuada para cumplir con los objetivos. Luego viene controlar actividades. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, nuevamente William Bustos de Anuncia Bernardo. Adelante, William. Digo, es decir, es como una manera como de ejemplo, ¿no? Para dirimir los conflictos, pues yo pienso que sería mejor dentro de ese nivel de organigrama nombrar un tribunal, ¿no? Un tribunal que dirima esos conflictos para que no vaya a haber, digamos, como muchos acercamientos con la directiva jerárquica, ¿no? Pues pienso yo, porque también los jerarcas también a veces no están exentos de entrar en un conflicto con algunos dignatarios mismos o en su caso también de personas de los usuarios de la base, ¿no? Puede suceder, pero todo eso se suscita en función de la complejidad que tenga la organización, o sea, dependiendo de cuántas son esas divisiones que hay y de cuántas interacciones se generen, es que pudiera sentirse la necesidad de crear esos comités. Es posible y es adecuado, creo yo que eso tiene mucho sentido, pero todo depende de la complejidad de la organización. Por ejemplo, si tenemos realmente una organización que son pocas personas, que esa jerarquía es muy simple, pues es posible que no sea necesario apelar a este tipo de cosas. Por eso vuelve y juega lo que nos contaba ahorita el compañero Diego Andrés, todo depende de las condiciones particulares de la organización. Pero por supuesto su comentario es completamente válido y en muchas organizaciones es necesario generar esto porque, como decía William, la cabeza de la organización puede verse en muchos casos inmiscuido en esos conflictos también. Entonces, si él está en el conflicto, ¿quién lo dirime? Eso es verdad. Pero a pesar de que estamos hablando de quién lo dirime, lo importante es dónde está la responsabilidad de dirimirlo. Entonces, si se ha definido generar un comité para eso, finalmente la decisión de haberlo generado como comité era de la cabeza, del nivel directivo. Y es lo que estamos de alguna manera hablando aquí, es a qué se debe dedicar el nivel directivo, en qué es que debe, digamos, soportar sus decisiones. Y es finalmente en función de estos elementos que estamos hablando acá. Listo. Entonces, bueno, hacer control sobre las actividades también es importante. El nivel directivo debe verificar que la gente haga lo que le corresponde. El control es importante porque para poder lograr los objetivos hay que controlar unos resultados. Si no controlamos, muy seguramente los objetivos es posible que no se estén logrando. Coordinar las actividades, ¿esto es qué quiere decir? ¿Qué le toca a cada cual? Repartir funciones, definir, vea, usted debe hacer esto, si tenemos esta actividad o esta tarea, entonces a usted le corresponde hacer esto, esto o esto. Y por último, y muy importante, facilitar y disponer los recursos requeridos para desempeñar las funciones que logren el cumplimiento de los objetivos. Como les decía hace un momento,
un organigrama o una organización administrativa no se trata solamente de decir quién está encima de quién. Son 3 los objetivos, es definir la línea de mando, o sea, saber quién está encima y quién está debajo de mí en términos decisionales. 2, definir las responsabilidades que le tocan a cada uno, o sea, lo formal, lo que formalmente sabemos todos que le corresponde hacer a cada uno. Y tercero, definir los recursos que se requieren para cumplir con mis responsabilidades. Eso es muy importante porque sin recursos, pues no vale la pena entonces que usted plantee objetivos. Si usted plantea una misión hacia donde lleva la organización, es porque se va a velar porque efectivamente los recursos estén para poderlo lograr. Bueno, entonces eso sería a nivel directivo. Luego viene otro nivel intermedio que se conoce con el nombre de nivel ejecutivo. Y se llama nivel ejecutivo es porque ejecuta. A veces nosotros decimos, los ejecutivos son los que tienen corbata, los que mandan. Pero finalmente el nivel ejecutivo está ejecutando. ¿Y está ejecutando qué? Ejecutando las decisiones que se tomaron en la cabeza de la organización. Entonces, por decir algo, si hay una junta directiva y esa junta directiva nombra a un presidente, la dirección es la junta directiva. Y el presidente, a pesar de ser el presidente, realmente está en el nivel ejecutivo porque las decisiones las toman es arriba y él ejecuta lo que arriba decide. Entonces, nivel ejecutivo está relacionado, como dice aquí, con realizar las funciones respondiendo a las políticas, metas y objetivos que le asignaron en el nivel superior. ¿Sí? Eso es muy importante que quede claro. También le corresponde dirimir conflictos a otro nivel. ¿Por qué? Porque la junta directiva no va a estar metido en todo. Entonces, la junta directiva seguramente va a dirimir conflictos a nivel ejecutivo, pero el nivel ejecutivo va a dirimir conflictos a nivel de más abajo, el nivel operativo. Entonces, digamos que también es importante que esto se pueda hacer. Y por último, entonces se dice que el cargo típico a nivel ejecutivo puede ser, por ejemplo, un gerente. Como ya les digo, si la cúpula es una junta o una mesa directiva, pues el gerente es el que ejecuta, que es esta acá. O puede haber unos cargos medios, dependiendo si la organización se divide en términos de las funciones, o sea, una organización funcional, puede haber diferentes cargos medios que se dedican a diferentes cosas. Entonces, por decir algo, puede haber una persona encargada de las ventas, puede haber una persona encargada de la producción, puede haber una persona encargada de la logística, y esos son jefes de ventas, jefes de logística, jefes de producción. Ellos están a nivel ejecutivo porque están ejecutando las directrices que vienen de arriba. ¿Listo? Profe, nuevamente, Julián. Adelante. Bueno, el nivel de gerencia, bueno, nosotros la mayoría somos CESAL, es decir, sin ánimo de lucro. Entonces, siempre se ha pensado que no se puede manejar, por ejemplo, ventas y algunas, ¿cómo se llama? Facturaciones, ¿no? Porque o si no, pues entraríamos en otra clase. Pues quiero que inclusive o me puede explicar o nos explique un poco esa circunstancia de que entremos es decir, nos saquen de la sala y nos llegue la DIAN en un momento determinado. Por eso es que usted dice que ya entramos en este nivel de las gerencias, ¿no? Porque esa discusión se dio en una conformación de una organización aquí en el municipio. Entonces yo pues les puse ese tema y pues no sé si lo investigarían, pero yo tampoco lo he investigado con respecto a eso, a la facturación en el caso de una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Pero ¿cuál es su pregunta concreta? O sea, porque yo estoy hablando de ventas a manera de ejemplo, no quiere decir que es que ustedes la deben involucrar, ¿cierto? Sí, profe. Es simplemente un ejemplo para clarificar los diferentes roles que puede haber en un nivel ejecutivo, pero no necesariamente usted lo deben tener. Sin ánimo de lucro, a mi modo de ver, no quiere decir que usted no venda ni genere utilidades, pero tu preocupación es que si clarifican o definen, formalizan
un rol dedicado a las ventas, entonces va a tener unas implicaciones de carga impositiva. Eso es tu duda. Exactamente, exactamente. Es decir, que como nosotros tenemos una categorización sin ánimo de lucro, ya al tratar de mover un nivel de ventas por facturación, se nos vaya a salir nos salgamos de la SALT como tal, ¿no? Sí. Pues mi opinión es que, a ver, eso, el quid del asunto no está en las ventas necesariamente, sino en qué se hace o cuál es el objetivo de los resultados a los que ustedes están dirigidos. Entonces, pues yo pensaría que eso no tendría que tener un efecto en términos de pago de impuestos, simplemente porque usted en un organigrama haya definido que hay un rol responsable de las ventas. Porque es que todos ustedes... Perdón, yo hago una intervención, Rocío Gómez de Agroconsal Nemocon. Pues realmente las ESAL sí dependemos de una calificación que tenemos que hacer ante la DIAN para mantener este estatus de organizaciones sin ánimo de lucro. En este momento creo que por definición nacional, las asociaciones que no hemos realizado esa calificación ante la DIAN somos del régimen común. Entonces, en ese caso tendríamos que entrar a analizar realmente cómo estamos ante la DIAN, porque si no hemos hecho, pues saliéndonos del tema, si no hemos hecho la calificación ante la DIAN, somos de régimen común y ya no somos ESAL. Gracias, Rocío. Lo que pasa es que estamos tal vez hablando de cosas distintas, ¿cierto? Una cosa es su formalización como organización en términos legales y otra cosa es cómo usted plantea digamos, su organización administrativa, pero eso no necesariamente está vinculado. O sea, como les venía diciendo, ustedes todos tienen roles de vender porque ustedes venden, ustedes ejecutan esa función. Exactamente, puede tener usted en su organigrama un responsable de las ventas. Eso no tiene relación con la forma como ustedes se están constituyendo legalmente y qué implicaciones tenga eso en términos tributarios. Mi doctor, una cosita, qué pena interrumpir. Pues mi doctor, lo que pasa, bueno, lo que dice el compañero que acabó de hablar, nosotros somos de la red ambiental, Luis Pavón, sí tiene algo que ver, bueno, lo que pasa es que el tema tributario le trae beneficios para el tema social y sobre todo para el acercamiento uno a recursos públicos, porque una de las cosas que afectan para el tema de poder trasladar, digamos, como la comida a las diferentes ciudades es tener mecanismos o tener ayuda de pública para poder, digamos, tener como medios para poder transportar la comida al consumidor, ¿sí? Porque en este momento no se cuenta con mecanismos o herramientas para acercar la comida al que la consume. Entonces, lo que dice el compañero sí es necesario, porque si no tenemos el régimen tributario especial, uno, no podemos acercarnos a recurso público. Dos, no tenemos los beneficios tributarios y los de beneficios en renta. O sea, y el IVA, porque hay varios beneficios en el tema, tanto en la parte o sea, digamos, en el proceso de comercialización, tiene unos beneficios ante la DIAN, tanto en IVA como en renta. Entonces, sí es necesario, y más con la nueva entrada de las nuevas NIF, sí vamos a tener mucho más beneficios. Entonces, lo que yo le escucho al compañero, que sí es necesario tener el régimen tributario especial, o sea, de pronto trabajar sobre ese tema también. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis, creo que fue que dijiste, Luis Pavón. No, es que está muy bien, yo entiendo y yo no estoy diciendo que no. O sea, yo lo que estoy diciendo, a lo que me refiero es que no está relacionado necesariamente la forma como usted se constituya con los roles que usted plantea en un organigrama. Son cosas distintas. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Hay que mantener esa figura o esa forma de organización en la que ustedes están constituyendo, porque eso trae beneficios. Son cosas distintas. O sea, aquí estamos hablando, porque lo que yo le entendí a William es que si en el organigrama definían que había un rol responsable de las ventas, eso reñía con que usted se pueda constituir como una organización sin ánimo de lucro. Ahí es donde yo estoy diciendo que tal vez eso no tiene relación. Yo no estoy diciendo que no se constituyan o que esa no es la manera como lo deben hacer. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con ustedes dos. O no sé si es que soy yo el que no me hago entender como en la idea que transmito.
No, profe, es que esa inquietud, es decir, uno está hace mucho tiempo en esta cuestión de asociaciones sin ánimo de lucro y siempre la talanquera en el sentido de, por ejemplo, de la cuestión de organizar ventas de productos ya con grandes superficies, en el caso de exportación, ya se manejan facturas, entonces ahí viene, es decir, ahí viene el gran problema jurídico, entonces dice uno cómo, y entonces cómo, entonces una alternativa que hemos pensado pues que se dé con la organización de la ANU es esa, y van a manejar una cantidad de recursos con el Estado en un momento determinado para una proyección en visión en una alternativa internacional. Entonces se debe hacer uno para delegar funciones en una cuestión que sea a nivel ejecutivo y nombrar una gerencia como decir, una gerencia pues supeditada a la jerarquía para los informes y bueno, para lo ejecutivo, pero también una gerencia que maneje esta cuestión de los insumos ya que se deben de pagar en DIAN y bueno, todas esas circunstancias, ¿no? Es que esa es como la gran duda. Por favor, profesor Dorson, creo que nos estamos alejando mucho del tema. Las puntos son pues bien importantes, pero creo que nos estamos alejando del tema. Me gustaría que nos reenfocáramos. Ok, muchas gracias. Sí, de todas maneras, vamos a tomar nota y más adelante podemos en algún otro espacio volver a conversar al respecto porque creo que es un tema importante para todos ustedes en el quehacer y en la forma como operarán hacia el futuro. Vamos entonces a continuar. Ya hablamos entonces del nivel jerárquico, el nivel ejecutivo, que usualmente, como dice aquí, realiza funciones intermedias. O sea, funciones intermedias de transmitir las políticas que a nivel directivo se han determinado y transmitirlas entonces hacia abajo al siguiente nivel, que es el nivel operativo. En el nivel operativo, entonces, se agrupan funciones operativas realizadas usualmente por mano de obra. Esa mano de obra puede ser sin capacitación, mano de obra capacitada, técnica o tecnológica. Mano de obra entendiéndose no como el que está necesariamente en el campo, sino como el que realiza actividades rutinarias y repetitivas y que no está centrado en la toma de decisiones. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un nivel operativo, no es pues un operario de campo necesariamente. Podemos tener, digamos, a nivel operativo, personas que estén haciendo actividades de oficina, por ejemplo. Pero ¿por qué es operativo? Porque son actividades rutinarias, repetitivas, en donde no se exige la toma de decisiones. Eso es lo que debe quedar claro, ¿listo? Por eso están en la base, en donde finalmente lo que están haciendo es ejecutando lo que el nivel de la mitad, que era el ejecutivo, o lo que el nivel directivo ha planteado, y usted simplemente ejecuta o hace en su día a día de actividades rutinarias y repetitivas. A nivel técnico y tecnológico, dependiendo de qué nivel de capacitación tenga entonces esta persona a nivel operativo, es posible que tenga algunas funciones con mayor grado de actividades intelectuales, como por ejemplo interpretar datos, analizar resultados, redactar informes, etc. Entonces, digamos que el mensaje que estoy planteando aquí es que no estamos hablando, por decir nivel operativo, de un operario de campo, ¿cierto? De una mano de obra de campo, de una persona que está netamente pues allá en actividades de campo. Estamos diciendo entonces que a nivel operativo simplemente es que ejecuta tareas en donde no se toman decisiones, sino que se realizan actividades rutinarias permanentemente, repetitivas, y por eso es que están a nivel operativo. Bueno, entonces todo eso finalmente se resume en un organigrama, que como decía algún compañero ahorita, es un resultado final del estudio y simplemente es una estructura en donde se plantean las jerarquías, se representa la posición vertical de los cargos, iniciándose con la dirección y terminándose con la parte operativa. Como les decía, la dirección arriba, la parte operativa abajo. Y horizontalmente lo que tenemos en cada uno de los niveles jerárquicos
son personas que tienen a nivel de sus responsabilidades, digamos, el mismo grado de responsabilidad en ese rol, ¿cierto? Por eso entonces usted puede a nivel ejecutivo o a nivel operativo tener varios roles. ¿Por qué? Porque a pesar de que hacen cosas distintas, el nivel de responsabilidad es el mismo. O por eso dice aquí, el organigrama contiene a nivel horizontal, digamos, cargos que se especializan en las mismas funciones, en cosas similares. Entonces, gráficamente uno lo pudiera ver así. Vuelvo y les digo, esto es un ejemplo a nivel empresarial, pero que ustedes simplemente lo van a tomar es como referente de cómo se representan las jerarquías. No quiere decir ni que estos son los cargos que aplican para una organización, ni que esto, digamos, es lo que ustedes tienen. Aquí lo que estoy ejemplificando es que hay una cabeza a nivel directivo que para este ejemplo es un gerente, que hay un nivel ejecutivo que para este caso sería un encargado de compras, un encargado de producción, un encargado de ventas, pero que el hecho de que estén al mismo nivel horizontal es porque sus responsabilidades son de alguna manera similares, tienen responsabilidades similares a pesar de que se dediquen a funciones distintas, porque el uno es de compras, el otro es de producción, pero digamos sus responsabilidades son similares en el área que a cada uno le corresponde. Y hay un último nivel entonces, que es el nivel operativo u operacional, en donde están las personas que, como les venía mencionando, hacen actividades repetitivas, etc. Este ejemplo tiene digamos, un solo cuadro o una sola persona debajo de cada uno, pero no quiere decir que necesariamente es así. Usted puede tener, por ejemplo, debajo de ese encargado de compras, que es el nivel ejecutivo, 3, 4, 5, los que usted considere especializados por funciones. Aquí no estamos haciendo personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí donde dice auxiliar de compras, en la organización pueden ser 3 personas, pero usted no necesita poner tres cajones. Estamos poniendo son los roles. El rol de auxiliar de compras es uno solo, así 3 personas cumplen el rol. Así es como vamos organizando los organigramas. Entonces, usted puede perfectamente tener varias personas dentro de un mismo cuadrito, eso no importa, o puedo tener varios cuadros debajo de cada uno de los cuadros del nivel ejecutivo. O sea, aquí en este ejemplo hay un solo cuadro debajo de cada uno de los de nivel ejecutivo, pero si la realidad de sus organizaciones muestra que usted tiene otros roles distintos, perfectamente puede tener más de un cuadrito dentro de el encargado de cada nivel ejecutivo. ¿Listo? Entonces, como hacemos todos los viernes, la idea es que como insumo para el plan de negocios que vamos a construir, vamos recolectando entonces información real de sus organizaciones. Entonces, vamos a preguntar en un formulario que ya les voy a mandar por chat. Entonces, primera pregunta, ¿posee o no posee su organización un organigrama formalmente aceptado por todos y conocido por todos? Y vamos a ese formulario entonces a diligenciar cuáles son los cargos que tenemos o los roles que tenemos a nivel directivo, cuáles son los que tenemos a nivel ejecutivo y cuáles son los que tenemos a nivel operativo. Pero por favor, cuando diligencien el formulario, pongámoslo organizado para que sepamos quién está debajo de quién. Listo, para que después podamos plantearlo gráficamente. Entonces, en el tiempo que nos queda de aquí a las 5:30 o 6 de la tarde, dependiendo de qué tanto nos rinda pues con el manejo de ese formulario, vamos a diligenciar estas 4 preguntas en un formulario que ya les voy a compartir por el chat. Mientras tanto, si tienen alguna inquietud, algún comentario, pues podemos ir conversando respecto a eso. Gracias, profesor. Le escribí en el chat, a ver si fuera tan amable nos compartiera nuestros correos los temas que hemos tratado, que son valiosos para seguir fortaleciendo el tema organizacional. Sí, pues más bien confírmenme ustedes si lo recibieron, porque por ejemplo la sesión anterior se les compartió a ustedes por correo electrónico y por el chat que tenemos en WhatsApp, se les compartieron los videos de las sesiones y se les compartió también las diapositivas de las sesiones. No sé si entonces habrá de pronto gente que no lo recibió. Y si no lo recibiste, entonces me pones por favor tu correo, Diego, para mandárselo para confirmar a ver qué pasó, porque se supone que a todo el mundo se le había enviado.
En los próximos días se les va a compartir también entonces la información de esto que estamos haciendo el día de hoy. Profe, pues qué pena, retomando otra vez la discusión que teníamos ahorita con lo del tema de ventas, sí sería interesante como tener una charla al respecto, porque nosotros tenemos entendido que como somos organización sin ánimo de lucro, y por ejemplo como asociaciones vamos a hacer ventas, por ejemplo que un productor vendió 2 millones, otro vendió otros 2 millones, otro vendió 3 millones, y nosotros lo vendemos como asociación, serían 7 millones. La DIAN dice, esta organización vendió 7 millones, pero esas ventas no fueron de nosotros, sino de cada asociado, y a la organización no le va a quedar nada, pero sí le va a quedar la factura de esas ventas. Entonces es difícil manejar eso. Sí, eso, pero lo que pasa es que sí, eso ya esa cuestión es un elemento pues más como contable, ¿cierto? Que pudiéramos revisar a ver si se puede incluir en ese tipo de capacitaciones que estamos dando. Pero vuelvo y les digo, lo que pasa es que aquí estamos hablando desde, o sea, yo dije ventas como rol, pero no quiere decir que vamos a poner eso en el programa necesariamente. Pero yo veo que todos ustedes tienen tal vez esa misma duda de cómo el hecho de tener volúmenes de ventas importantes puede afectar el tipo de organización que ustedes, como están constituidos. Entonces, déjame revisar y miramos a ver si podemos incluir ese tema en alguna de las charlas. Listo, muchas gracias. Ok. Profesor, buenas tardes. De TENA. Adelante, Roberto. Gracias, muy amable. Pues quiero compartir, colaborarle al compañero de Arbeláez, tengo entendido que es. Pues yo hago parte aquí en la NUC en TENA, pero pues he tenido poco tiempo laborando o liderando procesos de la NUC, pero esta organización es más de tipo promocional, de capacitación, de apoyo y fortalecimiento en forma dinámica al campesino, entonces, al campesinado, que está afiliado, que está asociado en la organización. En el caso de la responsabilidad de responder tributariamente es de cada productor que se está ejecutando, está haciendo sus respectivas ventas, las ventas de sus productos, pero no es la organización como tal la que está, es lo que le entiendo, es la que está haciendo las ventas directamente, como si tuviese un comité, porque digamos, un comité puntualmente de producción o de ventas con responsabilidad directa de la ANUC como tal, de la organización como persona jurídica. Entonces, en ese caso,